La moda del siglo XIX va a pasar por ciclos de cambio mucho más rápidos que las modas que la preceden. Esto es debido a una serie de cambios sociales y económicos completamente nuevos en la historia de la humanidad. El hecho más importante es el paso de una sociedad artesanal hacia el desarrollo de un comercio regido por la revolución industrial que empieza a mediados del siglo XVIII y que llega a su apogeo durante el siglo XIX. Este es un siglo de invenciones y de progreso. La creación de productos pasa del pequeño artesano, quien construye un objeto de A a Z, a una creación de manufacturas y posteriormente de factorías, en donde se utilizan métodos de creación basados en la cadena de producción, en la utilización de maquinaria y la especialización del trabajo. Esto permite crear objetos idénticos y a una velocidad mucho más rápida. El desarrollo de los medios de comunicación le da un giro importante a la difusión de las nuevas modas. Las estampas de moda ya existentes en el siglo XVIII se popularizan aún más y vemos emerger una gran cantidad de columnas y de publicaciones cotidianas dedicadas a la moda. Estos periódicos permiten una difusión rápida de las modas de un país al otro. Los avances ligados al transporte, como la creación y expansión de las vías férreas, son fundamentales en el comercio y transporte de mercancías. La importación y exportación de materiales finos se adapta a un nuevo ritmo que ayuda a expandir y introducir nuevas creaciones e implementos tecnológicos en el área textil. Una de las industrias más importantes de la revolución industrial es precisamente el textil, y el siglo XIX marca la creación de tecnologías innovadoras tales como el telar de jacquard en 1801 para crear patrones complejos en tela de forma mecanizada o como la invención de la primera tintura sintética, el morado, en 1856. La máquina de coser es patentada también durante el siglo XIX y va a crear una verdadera revolución, no solo a nivel industrial, sino también a nivel de la confección en el hogar. Otro hecho importante es la creación de los grandes almacenes, en donde productos prefabricados ayudan a expandir las modas a un círculo social más grande. Estos grandes espacios comerciales venden desde materiales como telas, hilos, botones, hasta artículos prefabricados como camisas, ropa interior, corsés y todo tipo de accesorios. En Francia, la primera de las grandes tiendas es el Bon Marché, creada en 1852, que existe aún, y abre el campo para la fundación de célebres tiendas como Printemps y La Samaritaine en 1865 y Galerías Lafayette en 1869. En Inglaterra, Harrods en 1892 y Selfridges en 1909. En Estados Unidos, Macy's abre en 1858 y en Latinoamérica, en México, el Palacio de Hierro en 1888. Todos estos factores influyen en la forma como van a evolucionar las modas, de forma rápida, y van a reemplazarse en ciclos más cortos. Si antes teníamos modas que iban a durar siglos o modas que son representativas de un siglo, durante el siglo XIX las modas tendrán una duración de entre 20 y 40 años. Este ciclo va a aumentar aún más en el siglo XX, en donde hablaremos de cambios de moda cada 10 años y posteriormente de temporadas y modas paralelas. Según cada país habrán diferentes cortes cronológicos y nombres para estos periodos, así que nos vamos a basar en la cronología aproximada que embarca las tendencias inglesas y francesas. Modas de principio del siglo XIX, 1790 a 1820. En las últimas décadas del siglo XVIII hay una tendencia que comienza a dominar los gustos de la corte francesa, la anglomanía. Aunque los vestidos oficiales de la corte siguen vigentes, el cambio en el gusto y en los estilos comienza a cambiar paulatinamente. La moda del rococó y su opulencia se va transformando poco a poco hacia el neoclasicismo. Es durante el siglo XVIII que se hace el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano. Las excavaciones durarían todo el restante del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Los frescos conservados crean un renovado interés en el arte grecorromano e inspiran no solo a las bellas artes, la pintura y escultura, sino al igual las artes decorativas y por consiguiente a la moda. Una de las grandes características de este cambio se da por una voluntad de volver a la naturaleza y olvidar el artificio. La forma general del vestido cambia a partir aproximadamente de 1790 y hasta finales de la década de 1820. Como mencionamos, la inspiración principal es el auge del neoclasicismo y la entrada de una supuesta simplicidad en el traje.
Lo primero que vamos a notar es la diferencia en la silueta. Atrás quedan los paniers, y si bien el cuerpo con ballenas como tal desaparece, las mujeres usan una prenda interior ligera para mantener la forma del cuerpo. La silueta de esta época es llamada estilo imperio y se caracteriza por presentar una forma de columna. La cintura no va a marcarse en su lugar natural, sino que va a subir y marcarse bajo la línea de los senos. Las mangas de los vestidos presentan diferentes variedades, planas hasta el codo, largas hasta la muñeca o cortas y ligeramente abullonadas. Los escotes varían según el momento del día, cubierto para los trajes de día o extremadamente escotado para la noche. La paleta de color va a cambiar también y va a tornarse mayoritariamente hacia el blanco para los trajes de día y a veces para los de noche. Para los trajes de día se populariza la utilización de la muselina de algodón. Se llama muselina porque históricamente se creía que provenía de la ciudad de Mosul. La característica de esta tela es que es extremadamente fina, delgada y transparente. Podemos decir que las mujeres mostraban bastante las formas de su cuerpo, algunas llegando casi a los extremos de la indecencia pública. Para evitar este problema, muchas mujeres utilizaban un vestido forro, blanco o en un color contrastante bajo el vestido. Se popularizan así vestidos de algodón, impresos de pequeños motivos y de una paleta de color clara, mostazas, verdes, etc. Otra decoración popular eran los delicados bordados de blanco sobre blanco. En cuanto a las piezas vestimentarias utilizadas sobre los vestidos, podemos hablar de tres que marcaron los trajes de la época. En primer lugar, vamos a hablar de los chales de Kashmir, importados de Oriente, de los cuales comienza una importante producción local europea. El chal, más que un verdadero elemento para cubrir el cuerpo, era un símbolo de estatus y daba la oportunidad a la mujer de desplazarse con un cierto aire de elegancia. Segundo, vamos a hablar del spencer, que es una pequeña chaqueta que solo cubre la parte superior del cuerpo, con mangas largas ajustadas, y como su nombre lo indica, es una prenda de origen inglés y derivada del atuendo masculino. Finalmente, vamos a hablar de la redingote o pelliza. Los franceses se apropian de esta prenda masculina inglesa, que en su origen es una chaqueta para cabalgar, un riding coat, y muchas mujeres la masculinizan un poco más, añadiendo decoraciones provenientes del uniforme de los militares húsares, que es la caballería de Hungría, inspirándose de los botones, ribetes y galones a la Brandenburgo. El traje de noche, por su forma, varía muy poco del traje de día. En cambio, si vuelve a la tradición de la utilización de la seda con decoraciones tejidas o bordadas de lentejuelas y canutillos. Para las damas de alta alcurnia, la decoración de los vestidos con hilos metálicos de plata o de oro se multiplica. Los peinados son más sobrios, recogidos y con bucles en la parte delantera de la cara. Dado el cambio de la silueta, ya no queda el espacio para los bolsillos interiores presentes en los trajes del siglo precedente. Así que es en este momento en que se popularizan las pequeñas carteras que llamamos reticule, que vienen de la palabra ridicule, que quiere decir ridículo. Aunque la moda de esta época es en apariencia sencilla, en realidad lleva en sí una fastuosidad escondida. La muselina era una tela extremadamente cara, y el utilizar a diario vestidos blancos era en sí un símbolo de estatus, ya que implicaba que esta dama tenía los medios suficientes para vestirse de un color que se ensuciaba fácilmente y por consecuencia podía hacer lavar o reemplazar sus trajes fácilmente. Lo mismo puede ser dicho de las camisas o de las corbatas blancas masculinas. Moda masculina. El traje masculino, que ya se utilizaba en Inglaterra a finales del siglo XVIII, había dejado de lado todas las finezas decorativas del traje francés. Mucho más práctico, había dejado las telas fastuosas y delicadas y las había reemplazado por telas más simples y sólidas. La lana, el paño y el cuero se utilizan cada vez más. El traje se liberó de todos los elementos decorativos como bordados y encajes. La influencia de figuras como Beau Brummel va a desarrollar el dandismo inglés, un grupo de hombres preocupados hasta el extremo por presentar una apariencia de elegancia absoluta. Para ello, se concentran en el color y corte de sus trajes. La paleta de color cambia y se deja de lado los colores claros por combinaciones más oscuras. Así, el negro y el azul oscuro, así como los tonos neutros como el beige y el café, van a introducirse y permanecer en el traje masculino. Este traje basaba toda su elegancia en su simplicidad y en la calidad del corte y confección de la tela. La importancia dada a la construcción de las piezas vestimentarias es una tradición creada en esta época y que subsiste hasta hoy en día en el sector tradicional de Savile Row en Londres.
El corte de cada una de las piezas debe ser perfecta y amoldarse al cuerpo. El traje estaba constituido básicamente por los mismos elementos: una casaca inspirada de aquella de casa, usualmente de color azul, negro u otro color en tono oscuro, un chaleco de un color más claro, los calzones que durante el día se usaban con botas y que para eventos especiales utilizaban con las medias blancas de seda, y zapatos siguen vigentes, pero solamente en los altos estratos de la sociedad. En este periodo, los hombres de alta alcurnia y más osados en sus estilos vestimentarios comienzan a utilizar pantalones de colores oscuros o blancos y usualmente con estribos. Las pelucas se habían dejado atrás, ciertamente por la imposición de un impuesto sobre el talco blanco para cubrirlas, y el pelo se utilizaba más corto, en bucles, seguramente inspirado por la cultura grecorromana y complementado por un sombrero de copa. Modas del siglo XIX, 1820 a 1837. A principios de los años 1820, la moda cambia una vez más con la entrada del romanticismo y de las tendencias neogóticas. La inspiración, no solo en la moda, sino en las bellas artes, artes decorativas, arquitecturales y dramáticas, va a cambiar su foco. Sigue siendo una visión historicista, se inspiran del pasado, pero esta vez en lugar de mirar hacia la cultura grecorromana, se van a inspirar del periodo gótico, pero reinterpretado. En la moda vamos a ver esta influencia del romanticismo, es decir, hay una cierta teatralidad, más drama. Para lograr este efecto, la silueta va a cambiar. Alrededor de 1822, la moda femenina va a presentar cambios extraordinarios con respecto a la moda más sencilla de las décadas precedentes. La característica más visible es que la línea de la cintura va a bajar y volver a su lugar natural. La intención es de volver a marcar la cintura y de afinarla y crear una silueta de reloj de arena. Para esto hay tres estrategias. Primero, las mangas van a ganar mucho volumen con la ayuda de cojines rellenos de crin o algodón. El volumen llega a tales proporciones que estas mangas van a ser llamadas en pernil de cordero o en forma de jamón. Los hombros caídos están a la moda y para hacer énfasis, los vestidos se utilizan con cuellos de bandeja, con las mangas montadas sobre el antebrazo. Segundo, se vuelve a la utilización de una estructura interior para moldear la cintura. En este caso ya vamos a hablar de corsé. Finalmente, a medida que los años avanzan, las faldas van a comenzar a pasar de la estructura en columna hacia una forma con más volumen en la parte inferior en forma de campana. Las faldas van a subir un poco, dejando ver los talones, y van a ser decoradas de boleros, cintas, decoraciones florales. La decoración de los trajes también va a cambiar. Habrá un énfasis en el adorno que va a proliferar. Así veremos muchos volantes de diferentes formas, triangulares, redondos, plisados, superpuestos, rangos de borlas, cordoncillos, flecos, galones y adornos florales, así como decoración bordada en motivos naturalistas y geométricos. Las paletas de colores cambian y pasaremos de la utilización del blanco hacia colores más vivos. Hay un desarrollo considerable de las técnicas de creación de las tinturas vegetales que permitirán crear una paleta mucho más extensa de colores y que estos colores fueran más sólidos, sin cambiar de color o perder la intensidad con el paso del tiempo, el sol y el lavado. Los estampados policromos van a utilizarse mucho en este momento. Una técnica desarrollada a finales del siglo XVIII a partir de la impresión con bloques de madera durante los años 1830 se ha perfeccionado hacia la técnica de la impresión a través de cilindros metálicos. Mucho más económicas que las telas bordadas, las telas estampadas permiten crear un festival de colores, motivos y de combinaciones inusitadas, haciendo aún más énfasis en la exuberancia de la decoración. Los accesorios del vestido seguirán siendo los sombreros, decorados con todo tipo de lazos y flores artificiales, suficientemente grandes para cubrir los grandes peinados altos llamados nudos de Apolo, guantes en forma de mitones con los dedos descubiertos, abanicos y carteras. El traje masculino. El traje masculino se va a volver cada vez más sobrio en tanto avanza el siglo, y ya es la base de lo que será el traje formal masculino que llegará a nuestros días. Tenemos que tener en cuenta que este es el siglo en que la burguesía va a subir al poder y reemplazar a la antigua monarquía. Los hombres, en antítesis a los excesos percibidos del antiguo régimen y gracias a la influencia inglesa, van a optar por continuar una línea basada en la austeridad.
El negro se vuelve el color por excelencia del traje masculino, para el día a día y para los eventos formales. Aunque aún persiste la utilización de colores oscuros y ocasionalmente de pantalones y chalecos blancos. La forma en que el hombre demuestra su estatus social es a través de su esposa y de cómo ésta viste. Este periodo presenta ciertas características como el énfasis que se hace de la cintura masculina, que tal como la femenina debía ser bien marcada y esbelta. Sabemos que algunos hombres utilizaban versiones masculinas del corsé femenino para ceñir la cintura. La silueta masculina muestra un torso abombado, una cintura pequeña y sobre todos una nueva pieza vestimentaria y fracs con faldones plisados. Hay una gran variedad de piezas vestimentarias utilizadas en esta época: el frac, la americana, el redingot. De estos, el más importante es el frac, que es una chaqueta con cola que puede utilizarse durante el día y en una versión más elegante en la noche. Modas del siglo XIX, 1837 a 1870. La cronología de este periodo es un poco ambigua, ya que he decidido marcarla aproximadamente a partir de la coronación de la reina Victoria en 1837, iniciando la era victoriana en Inglaterra, y la caída del Segundo Imperio francés bajo Napoleón III en 1870. Este corte, un poco arbitrario, lo hago con respecto a la silueta dominante de la época en la moda femenina. La silueta de esta época es una de las más reconocibles del siglo XIX. Popularizada por la reina Victoria de Inglaterra y por Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia, esta moda también tiene sus raíces en el amor por el historicismo del siglo XIX. El volumen y la silueta hace referencia directa a las modas de la corte francesa del siglo XVIII, especialmente al vestido de estilo francés y sus paniers. Este retorno a la opulencia del antiguo régimen es una forma simbólica de legitimar al nuevo sistema político francés. Estos años se caracterizan por una extrema prosperidad. La subida al poder de los grandes industrialistas, de los banqueros y comerciantes hace entrar en la esfera de la riqueza a un sector de la sociedad más grande. Los aristócratas y los grandes burgueses e industrialistas se preocupan por manifestar y ostentar su riqueza, y una de las maneras de hacerlo es a través del traje. Como mencionamos, los hombres siguen una línea hacia la austeridad, así que el poder del hombre se manifiesta a través del ajuar de su esposa. De otra parte, no olvidemos que aunque las modas son creadas e impuestas por las élites, eso no significa que no son de alguna forma asequibles a los pequeños burgueses y copiadas por las clases trabajadoras. A partir de la coronación de la reina Victoria de Inglaterra en 1837, la moda de la década precedente ya había comenzado a modificarse, y asimismo la concepción del rol y de la personalidad de la mujer cambia. Atrás queda la imagen de las mujeres llenas de vida y rozagantes, para dar paso a una concepción femenina llena de timidez, inocencia, que lleva sin duda a la creación del estereotipo de la mojigatería atribuido a la época victoriana. El vestido de transición de esta época pierde las grandes mangas en pernil de cordero. El corpiño presenta una cintura más estrecha y termina en punta, un guiño a las modas del siglo XVIII, y será acompañado de volantes que acentúan un escote profundo en los vestidos de noche. La falda se alarga, gana en volumen y comienza a utilizarse con varias hileras superpuestas de volantes, una moda que durará hasta finales de 1870. Los peinados consisten de bucles a los lados de la cara y los sombreros serán reemplazados por las capotas amplias. El vestido insignia entre 1845 y 1870 será el vestido crinolina. Este se caracteriza por un aumento progresivo en el volumen de la falda. En un principio, este volumen se hará por la superposición de varias enaguas almidonadas. Como podrán imaginar, esto genera mucha incomodidad y un gran peso a sostener. El gran invento que va a permitir llegar a las circunferencias extraordinarias es la invención de la jaula crinolina o miriñaque en 1856 por Auguste Persson. Este artefacto consiste en una serie de aros superpuestos que crecen en circunferencia. Estos aros están atados por cintas o insertados en una enagua. Aunque no lo parezca, el cambio entre las enaguas y la crinolina le aporta a la mujer mucha más libertad. Los estilos de la moda imponen la utilización de telas decorativas pesadas y voluminosas. La crinolina ayuda a sostener este peso adicional y libera y da movimiento a las piernas. La crinolina va a crear muchas controversias.
va a exponer accidentalmente las piernas de las mujeres, va a crear incomodidades para atravesar puertas y entrar a los coches, y hasta hay reportes de mujeres que por culpa de este artificio metálico encuentran la muerte. Será una fuente constante de burlas y los periodistas no dudan en crear caricatura tras caricatura sobre las peripecias de la vida con crinolina. La forma de la crinolina, o del miriñaque, cambia paulatinamente. En un principio es de proporciones modestas y va creciendo llegando a su máxima expresión en 1860. En este momento, la crinolina presenta un volumen parejo en toda su circunferencia y tendrá la apariencia de una cúpula. Poco a poco, la forma continúa cambiando y comienza a aplanarse en la parte delantera, proyectando el volumen hacia la parte trasera. Este cambio será la transición hacia la implementación del polizón de la década de los años 70. Las mujeres entran en un ciclo de cambios constantes de indumentaria durante el día. Una mujer de alcurnia podía cambiar de vestido 5 o 6 veces al día. Cada ocasión es acompañada por un vestido en particular. Así habrán vestidos de mañana, vestidos para pasearse, vestidos para la tarde, para cenar, para ir al teatro o para ir a un baile. Para facilitar estos cambios, existen vestidos hechos de partes separadas. Cuando utilizan el mismo tipo de tela, para el corpiño y la falda, los llamamos vestidos de transformación, que en lugar de ser un vestido enterizo se dividen en falda y diferentes corpiños, unos que se pueden utilizar durante el día y otros para la noche. Las telas son cada vez más pesadas. Las mangas siguen siendo colocadas debajo de la línea del hombro, pero pierden los grandes volúmenes de las modas precedentes, y en los trajes de día son ceñidas al brazo. El volumen de la falda está complementado de sobrefaldas, falsos delantales que a finales de la década de los 60 van a presentar grandes volúmenes de tela en la parte posterior del vestido. Los colores son cada vez más vivos y nuevos tonos se popularizan gracias al desarrollo de las tinturas artificiales. El primero, y uno de los más populares, el morado malva, creado a partir de la anilina en 1856. Modas del siglo XIX, 1870 a 1890. Las derrotas militares del ejército francés y la caída del Tercer Imperio van a coincidir con el cambio de la moda a partir de 1870. Es posible que este cambio haya sido una evolución natural de la forma de la crinolina. Para obtener la silueta plana y estrecha en la parte delantera y el volumen en la parte trasera, nuevos dispositivos comienzan a utilizarse. Uno de ellos es el llamado cojín de cintura, otro un polizón en forma de fuelle retráctil y también otros dispositivos compuestos de semicírculos superpuestos. El polizón se utiliza en todas ocasiones y hay un tipo diferente de polizón para cada evento social. Los más grandes se utilizan para los eventos más informales y aquellos de mayor volumen para las grandes ocasiones. En el ápice de su utilización, el volumen creado por el polizón y por el textil recogido sobre la espalda baja, el llamado puff, van a crear un gran volumen. Esta silueta recuerda las modas de los vestidos a la polonesa bajo el reino de Luis XVI. Durante este periodo, el polizón verá 3 épocas de cambio. Entre 1870 y 1875, la silueta será plana en la parte delantera, con el volumen amplio en la parte de la espalda baja y una falda con cola. Esta es la llamada silueta de transición entre la crinolina o el miriñaque y la nueva silueta del polizón. Entre 1876 y 1882, el polizón desaparece casi completamente para dar paso a una silueta pegada al cuerpo. Este nuevo estilo utilizará solo un poco de volumen en la parte baja de la espalda, ya que solo tiene costuras verticales a los lados y no hay una costura horizontal al nivel de la cintura. En 1882, el polizón vuelve en toda su gloria, más grande que antes y formando un ángulo de casi 90 grados sobre la parte baja de la espalda. Los textiles más populares para la confección de estos vestidos van a diversificarse y veremos la inserción de las pesadas telas para tapicería como una de las grandes modas del momento. La cantidad de ornamentos, borlas y plisados utilizados en estas prendas habrían sido imposibles de crear sin la popularización de la máquina de coser. Poco a poco,
Este estilo va a dar paso a modas más suaves y libres que van a marcar la última década del siglo XIX y que subsistirán más o menos hasta 1914, cuando la guerra cambiará todas las reglas del vestido femenino. No olvidemos que las modas son cíclicas y que hay siempre una búsqueda de innovación mirando hacia lo que ya se ha hecho. Con esta idea en mente, los dejo con una imagen de los vestidos que se popularizan justo antes de la entrada del siglo XX. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos seminarios dedicados a la historia de la moda. Aunque fue un sobrevuelo un poco rápido sobre el siglo XVIII y XIX, espero que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo. No olviden seguir al Museo de Trajes en sus redes sociales para informarse de las últimas informaciones y contenidos. A una próxima vez. Adiós a todos.